A las 6 de la mañana, 33 minutos, volvemos a Santa Marta, donde permanecen la mayoría de los heridos que dejó la tragedia de Tasajera. Winton de Farías, lo que está pasando. Así es, Mónica, pues ya son 8 las víctimas fatales entonces de este terrible accidente ocurrido en la mañana de ayer en el corregimiento de Tasajera, en Pueblo Viejo. Acaba entonces de fallecer, como ya lo dijimos en Noticias Caracol, un joven de 19 años que había ingresado a la unidad de cuidados intensivos de esta clínica de este hospital con el 90% de su cuerpo quemado. Esto ocurrió obviamente en Tasajera. Tasajera es uno de los corregimientos más pobres de Colombia. Hace 2 años, previo a las elecciones presidenciales, el Bus Colombia con nuestro compañero Juan Jacobo Castellanos recorrió toda Colombia y entre ellos llegó hasta allí, hasta Tasajera. Desde hace 2 años estas personas viven, o hace muchos más obviamente, viven en medio de la miseria y de la escasez. En Tasajera, cerca a Santa Marta, la población se parece a esta raída bandera de Colombia. Este pueblo, dice la gente, lamentablemente se ha convertido en un botadero de basura. Hay bastantes niños enfermos con fiebre, vómito, diarrea. Mire cómo está esta carretera, que ahora la han cogido para tirar basura. Sus habitantes no conocen qué es un acueducto. Tenemos que comprar estos tanques de agua a 3.000 pesos, porque aquí en Tasajera, en el municipio de Pueblo Viejo, nunca hemos tenido agua potable. Pero tampoco hay alternativas de trabajo, ni mucho menos de ingresos. Pescadores como Wilfrido tuvieron que emigrar al bicitaxismo. En sus faenas en la Ciénaga Grande es muy poco el pescado que sacan para vender y sostener a sus familias. Hoy me gano poquito, cuando mucho me gano 10.000, 5.000, como a veces puedo venir sin nada, porque los gastos son fuertes ahora. Los gastos ahora uno lleva 70.000 en gasto. Luz Elena Díaz es profesora e investigadora de la Universidad del Magdalena. Asegura que en el departamento hay un proceso de empobrecimiento extremo que tiene a unas 700.000 personas en la miseria absoluta. En los últimos 3 años es el departamento que más ha crecido en pobreza. Yo me cansé con un político que siempre he tenido la costumbre de votar por él, que es de aquí. Yo le dije, ay, el viento se me llevó estas laminitas, ¿por qué no me regalas unas laminitas viejas? Todavía lo estoy esperando. En medio de la desesperanza y la miseria crecen estos niños que no paran de reír y de jugar y quienes esperan que su futuro no esté en medio de estas polvorientas calles. Y es que el 95% de este corregimiento de Tasajera vive en extrema pobreza, no cuentan con agua potable, no cuentan con energía eléctrica, incluso hasta 8 horas al día. La pobreza es total y esto obviamente genera que muchos de estos habitantes tengan que rebuscarse con cualquier tipo de vehículo accidentado para poder saquearlos en ese momento. Pasan los años y parece que a nadie le importara el corregimiento de Tasajera en Pueblo Viejo, en el norte del Magdalena. Información desde Santa Marta, Winton de Farías, Noticias Caracol. Pues, ¿qué está pasando en este corregimiento del municipio de Pueblo Viejo, Magdalena? ¿Cuál es la situación de estas personas? ¿Por qué recurrentemente bloquean la troncal del Caribe para protestar e inclusive para saquear carrotanques de agua? Vamos a hablar del tema con Luis Trejos, quien es doctor en estudios internacionales y docente de la Universidad del Norte y nos acompaña a esta hora. Muy buenos días, qué gusto tenerlo a esta hora. Muy buenos días, Juan y Mónica. Quisiera preguntarle si lo que ocurrió ayer, saqueando este camión cisterna, tiene en ese sector del departamento del Magdalena algún tipo de razón. Juan Diego, estamos hablando de un corregimiento de pescadores que se ha visto gravemente afectado por el deterioro ecológico del cuerpo de agua del cual ellos derivan su sustento, que es la Ciénaga Grande del Magdalena, y a eso hay que sumarle una acción de grandes terratenientes que se han apropiado de las entradas de agua dulce a la ciénaga y además la están rellenando. Y eso en un contexto en el cual ha habido una sobreexplotación del recurso pesquero. Todo eso ha formado un cóctel social que los ha llevado a la extrema pobreza, y en ese contexto la carretera aparece entonces como un medio para satisfacer necesidades básicas insatisfechas, pero también para reclamar y exigir el cumplimiento de derechos. Es decir, muchos de los hombres de Tasajera ya no pescan en la ciénaga, sino que pescan en la carretera, y esto no es nuevo, esto viene de tiempo atrás. Lastimosamente, la tragedia que sucedió en el día de ayer ha puesto a Tasajera y su problemática social en el foco mediático,
y ojalá esto active algún tipo de respuesta institucional desde el nivel regional y desde el nivel central. Eso es lo que esperamos todos. Profesor Trejos, hablemos un poco más de esa dinámica social que se vive en Tasajera, porque es un corregimiento que no está tan lejos de Santa Marta. ¿Por qué tantas dificultades para el acueducto? ¿Qué es lo que hace que la geografía o las condiciones para que estén tan desconectados si están a unos escasos 30, 40 minutos de Santa Marta, de la capital de Magdalena? Bueno, ahí hay dos situaciones. Una es que Tasajera está ubicada en un territorio que es una zona de alto riesgo no mitigable, es una zona que se inunda cada vez que la ciénaga sube su nivel y eso hace muy complejo la construcción de infraestructura en ese territorio, pero además hay que sumarle que Tasajera es corregimiento del municipio de Pueblo Viejo, y Pueblo Viejo es un municipio pobre de sexta categoría que depende del Sistema General de Participaciones para poder funcionar administrativamente, administrativas como sociales, que imposibilitan el desarrollo de ese territorio, que debe mirarse diferenciadamente porque estamos hablando de comunidades que son anfibias, comunidades que viven en y del agua. Es decir, no podemos clasificarlas o compararlas con Santa Marta o con Barranquilla. Es decir, ahí se necesita una mirada antropológica muy particular de ese territorio. Sí. ¿Cómo entender, profesor, que este corregimiento está bañado en sus extremos por agua? La ciénaga por un lado y por el otro el mar Caribe, no tiene acueducto, sus calles parecen en algunos puntos auténticos basureros, las casas están en condiciones supremamente miserables, pero allí sí van los políticos, allí, dice usted, inclusive hay muchos terratenientes que los han despojado. ¿Cómo pasa eso? Y además uno lo ve cuando pasa por la carretera y nadie hace nada. Lastimosamente, Juan Diego, hubo una naturalización de la miseria en Tasajera, es decir, todos los que pasamos por esa carretera nos vemos interpelados por esa pobreza, pero ya la naturalizamos y lo hicimos parte del paisaje y por ende no hacemos nada por modificar esa situación. También aquí tendríamos que analizar cuáles son las responsabilidades políticas que existen sobre esas condiciones infrahumanas en que viven esos ciudadanos colombianos, y se ve el fracaso de las administraciones públicas, no solo a nivel local, sino también departamental, que en el lapso de mucho tiempo no han hecho nada por variar esa situación. Y también tendríamos que preguntarnos desde el nivel central, porque por esa vía han pasado ministros, presidentes, expresidentes, ¿qué han hecho ellos con respecto a hacer que esos ciudadanos se activen? Es decir, que sean sujetos de derecho, porque lo que estamos viendo hoy es que son ciudadanos despojados de derechos, que tienen que salir a exponer su vida a la carretera para poder subsistir en muchos casos. No tienen acueducto, no tienen alcantarillado, no tienen presencia del Estado. ¿Qué más les falta? ¿Educación? ¿No tienen nada? Ahí en Tasajera hay un colegio primaria y un colegio de bachillerato, pero que no logra abarcar o absorber toda la demanda que hay en ese territorio. Y solo algunos que cuentan con recursos pueden enviar a sus hijos a estudiar a Tasajera, a Pueblo Viejo o a Ciénaga. Y eso lo que configura entonces en la práctica es un círculo vicioso de pobreza, porque los jóvenes no tienen ninguna alternativa distinta a el ocio y la pesca, que como ya lo vimos es bastante escasa en estos momentos, y nuevamente la carretera aparece o se configura como el escenario para satisfacer necesidades básicas, y como les decía anteriormente, ante la precariedad de los servicios públicos domiciliarios, cuando estos no se prestan, el bloqueo de la carretera es lo único que activa una respuesta institucional para volver a gozar de los mismos. Entonces, uno pudiera decir hoy que Tasajera, y esto va a sonar un poco extremo, pero Tasajera es una hoguera de ilusiones para sus habitantes. Pareciera que no hay ninguna posibilidad de superar ese circuito de pobreza en el cual nacieron y en el cual están destinados a morir. ¿Por qué hay allí, dice usted, también toda una tragedia medioambiental? La tragedia se inicia porque no siempre Tasajera tuvo las condiciones tan precarias que vive en este momento. Se inicia con el daño que se le hizo a la ciénaga con la construcción de la troncal del Caribe, que separó en la práctica el agua dulce del agua salada.
Posteriormente viene lo que yo les digo, unos procesos de acumulación del agua dulce o de desvío del agua dulce que hacen algunos agroindustriales hacia sus fincas y que también han empezado a rellenar la ciénaga, ya que le están quitando territorio, lo están usando para la ganadería y para la agricultura extensiva. Y a eso habría que sumarle que en esas condiciones de precariedad se sobreexplotó el recurso pesquero, pero especialmente la ostra, y ellos vieron desmejoradas sus condiciones de vida de manera dramática, y eso es lo que hoy se refleja en Tasajera con altos niveles de necesidades básicas insatisfechas. Con respecto a lo que ustedes ahorita decían, que es algo que impacta mucho, que es el tema de la basura, hay que ser claros que ahí no hay servicio de recolección de basura y que muchas veces los habitantes de esos territorios rellenan el terreno precisamente utilizando la basura que producen para tratar de darle mayor altura al nivel de sus casas. Profesor Trejos, hablemos de la presencia de la policía o de las Fuerzas Armadas en la zona. Si ellos como único eje que tienen de sustento, la única alternativa que tienen es la troncal del Caribe, la vía y lo que pasa por allí, sabemos que existía o existe un escuadrón de la policía que se encargaba precisamente de evitar saqueos o de evitar que llegaran hasta la carretera a hacer bloqueos. ¿Qué ha pasado con ese escuadrón de la policía? ¿Qué ha pasado con la fuerza pública allí? Pues como tú bien lo dices, ahí hay una policía que está cuidando es el flujo de vehículos en la carretera y muchos de estos accidentes no interrumpen de manera permanente el flujo de vehicular, sino que se dan hacia los costados de la vía. Y detener el saqueo es muy difícil. Ayer sacrificaron a los policías que estaban en las escenas o en las imágenes que todos veíamos, cuando eran 4 o 5 agentes en contra de una turba grandísima. Estos agentes no están dotados en ese momento de armas no letales para dispersar a la población, y se hubiera podido haber generado una zonada en la medida en que ellos intervinieran con violencia. Aquí nuevamente lo que hay que dar es un debate de fondo, y es cómo se lleva oferta institucional real, cómo se construye Estado en ese territorio para que gradualmente los habitantes del mismo no tengan entonces que recurrir a este tipo de prácticas predatorias, que hay que enmarcarlas siempre dentro de un cuadro de inmensas necesidades básicas insatisfechas y de pobreza extrema. Es decir, hay que quitarnos ese estereotipo de que las personas de Tasajera tienen una especie de gen del mal, o que nacieron destinadas para entonces robar y saquear vehículos. No, eso es una forma de satisfacer esas necesidades, y en la medida en que haya otra oferta institucional y otras posibilidades, obviamente no lo van a seguir haciendo. Claro, como si fuera poco, a estos males y problemas de falta de Estado, de institucionalidad, de olvido político, también se suma un problema de orden público. Allí hubo presencia de un poderoso paramilitar, alias Tijeras, que, bueno, sembró el terror también. Había que adicionarle ese otro problema. Pues sí, estamos hablando de una zona, todo el municipio de Pueblo Viejo y parte de Ciénaga, que fueron golpeados duramente por la acción paramilitar. Recuérdense de la masacre de Trojas de Cataca y de Nueva Venecia, en la cual hay un desplazamiento masivo de los pueblos palafíticos, y aunque ustedes no lo crean, los habitantes de Pueblo Viejo que viven en la Ciénaga, en los pueblos palafíticos, viven mejor que la gente de Tasajera. Y muchos de esos ciudadanos tuvieron que despojarse de sus medios de subsistencia para llegar a engrosar estos cinturones de miseria que se construyeron en la carretera, y también en la carretera en Pueblo Viejo y en Ciénaga. Y todavía se está esperando que tengan la posibilidad de retornar a los lugares en los cuales habitaron durante mucho tiempo. Pero claro que hubo una victimización colectiva y sostenida de esos territorios por parte del paramilitarismo. Bueno, pues ahí está, es el punto de vista del profesor Luis Trejos Rosero, doctor en estudios internacionales y docente de la Universidad del Norte, quien nos ha puesto en contexto frente a esta complicadísima situación y el alto grado de complejidad que hay alrededor de fenómenos como el que ocurren justo en ese tramo de la troncal del Caribe, donde está Tasajero, que hoy está en la primera plana, todos los reflectores apuntan allá, pero donde hay evidentemente una inmensa deuda estatal. Profesor, muchísimas gracias por este contacto con Noticias Caracol. Muchas gracias, Juan Diego, y ojalá le sigan haciendo seguimiento al caso de Tasajera.